Hola, buenas tardes. Una vez más nos encontramos en estos micro teóricos, esta introducción al bloque 4, que es vanguardias y regionalismos, modernidades paralelas en América Latina y Argentina, aproximadamente entre 1900 y 1950, tiene como objetivo dar un panorama en forma sincrónica de los movimientos que se van dando en América Latina justamente con este concepto de tensión entre las vanguardias y los regionalismos o las búsquedas de lo nacional en Latinoamérica. Para eso tenemos en cuenta parte de la bibliografía que ya trabajaron en el primer bloque, Flores Ballesteros y Ticio Escobar, sobre los ciclos de lo nacional y lo latinoamericano y el concepto de estas modernidades en simultaneidad. Estamos viendo un mural de Diego Rivera que él creó en 1947, que lo llamó Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. Es un gran mural en el que se incluye él, muy niño, la calavera Catrina de Guadalupe Posada, la imagen de Frida Kahlo y 150 personajes de la historia de México. Aquí una síntesis de algunas de las imágenes que ya habíamos visto en la presentación de la materia, que va desde las parvas de Martín Malarro, una composición cubista de Petoruti, aquí una composición surrealista o metafísica de la etapa justamente metafísica de Berni, una composición de Raúl Loza de los coplanares, abajo una imagen de una manifestación en homenaje a la Internacional Socialista de Diego Rivera, una obra de Tarsila do Moral de la serie de la antropofagia y América del Sur invertido, Nuestro Norte es el Sur, de Torres García. Como para sintetizar estos cruces y simultaneidades, aquí les presento el blog de la materia nuevamente para que lo tengan en cuenta y para que ustedes sepan que básicamente se trabaja con el capítulo de la modernidad y la búsqueda de las raíces de Hades, el concepto de otras modernidades de Ticio Escobar, que ya lo habían abordado, luego de los libros de cátedra, que aquí pueden descargarlo en el repositorio de la universidad, hay varios capítulos que están consignados en el cronograma, el recordatorio del concepto o los ciclos de lo nacional, lo local, lo regional en el arte latinoamericano, la introducción de las vanguardias latinoamericanas de Schwartz, donde los conceptos de nacionalismo, cosmopolitismo, indigenismo están presentes en textos programáticos que son los manifiestos y algunas declaraciones de artistas, básicamente de escritores, pero también acompañado por artistas plásticos, y luego de material complementario para trabajar en lo que va a ser el último trabajo práctico y la tercera pregunta del parcial, y para interés general tienen descargado de Marta Traba Arte de América Latina 1900-1980. Bueno, todo ese material va a ser consignado por las profesoras del práctico, pero básicamente estaría muy interesante que a lo largo del tiempo ustedes lo puedan consultar. Concepto de modernidades paralelas, entonces, como simultáneas, como un trastocamiento de los tiempos de la modernidad europea, una asimilación crítica, una no homologación, una búsqueda de encontrar categorías propias, pero sin embargo en una dialéctica entre el tomar, entre el apropiarse y transformar, reflexionar sobre algunos supuestos formales, sobre algunas concepciones utópicas de las vanguardias y mirar lo propio. Implican pensar y mirar las producciones realizadas en ese periodo como un gran espacio de asimilación, confrontación, resistencias, aperturas y cierres al paradigma moderno central. Entre algunos de los movimientos y grupos
tenemos el muralismo mexicano y el estridentismo también en México, con Maples Arce, el indigenismo que va desde Perú y se extiende en toda Sudamérica, la Semana de Arte Moderno y la Antropofagia en Brasil, el surrealismo o realismo mágico extendido desde México hasta el Río de la Plata, el arte político que atraviesa todas las manifestaciones y en particular en el Río de la Plata se dan de alguna manera en la ambivalencia entre Florida y Boedo, los artistas del pueblo, las figuraciones críticas, las variantes de la abstracción sensible, geométrica, el universalismo constructivo de Torres García y las singularidades de artistas como Subsolar y las mujeres en el arte que se vinculan al surrealismo, al realismo mágico y a otras producciones como la Escuela de París. Como respuestas dinámicas son las producciones plásticas y los manifiestos frente a la tradición, al cosmopolitismo, a lo regional, con filiaciones y disidencias frente al proyecto moderno. Entonces vamos a ver una sucesión y simultaneidad en estos 20 o 30 años, donde muchos artistas locales son enviados a través de becas de los gobiernos nacionales y provinciales, algunos fomentados como políticas de Estado en el caso de México, otros como reacción a un academicismo realista, y luego de tomar contacto con algunas de las vanguardias europeas como el cubismo, el futurismo y el expresionismo y el surrealismo, vuelven a los países de origen y se convierten en protagonistas de un cambio al interior de la institución arte, del sistema artístico, o como interpeladores de los gobiernos conservadores, las políticas conservadoras, y propician una revolución que no solo es una revolución esteticista de las formas, sino que va a entender el arte como una vía de transformación, sobre todo de los excluidos. Básicamente las luchas son con esta tradición académica incipiente pero realista, se abraza lo nuevo y la tecnología en muchos casos, pero como formas de integrar a los pueblos originarios, a los excluidos del sistema, mirar la región. Bueno, el neocriollo de Subsolar, justamente el muralismo mexicano con Rivera, Orozco, Siqueiros y algunos otros como O'Gorman, con el periódico El Machete, órgano del Sindicato de Obreros Técnicos, Pintores y Escultores en el 24, y la hoja estridentista de Maples Arce, que tiene un tono dada. Lo mítico cotidiano, así lo llamo, de Pedro Figari, porque es una obra singular como la de Subsolar, que revisa una tradición colonial perdida y la activa. La antropofagia como devorar lo exterior y dar por resultado algo novedoso, algo nuevo en Tarsila do Amaral, básicamente, junto con diversos poetas que después se va a ver en otro power, en la que es la Semana de Arte Moderno, la revista de la antropofagia, con Mario y Oswald de Andrade, el indigenismo en Lima, con José Sabogal y las reflexiones teóricas de Mariátegui, el universalismo constructivo de Torres García, uniendo la abstracción geométrica europea con la abstracción geométrica incaica originaria, Petoruti como una de las figuras de Martín Fierro, del grupo Martín Fierrista, de Oliverio Girondo, Borges, Macedonio Fernández, los artistas del pueblo con el grupo de Boedo, luego el grupo de París, en la cual está Raquel Forner, también Spilimbergo, Siqueiros, Ligati, la revista Avance con Amalia Peláez y Wilfredo Lam en Cuba, el taller de gráfica popular en México, el grupo Orión dentro de lo que va a ser el surrealismo porteño y el arte concreto invención, Madí y la revista Arturo. Bueno, muchísimas expresiones que ustedes van a ir analizando en los prácticos a través de algunos manifiestos, de algunas revistas y de algunas obras con algunos artistas. Bueno, entre la década del 10 y del 20, el grupo Nexus, aquí tenemos uno de sus representantes, Fernando Fader, con la pintura que gana el Salón Nacional Los Mantones de Manila en 1914, están representando de alguna manera o sintetizando las ideas modernas respecto de la plástica, fundamentalmente
lo que es el postimpresionismo, incorporar una paleta más saturada, más vigorosa, con una figuración clara y la interpretación de lo nacional a través de una corriente hispanista que es bastante impactante, tanto en el plano literario como pictórico. De acá hay una cierta ruptura que se va a ver en toda Latinoamérica cuando se trate de justamente tomar estos conceptos de praxis social, estos conceptos revolucionarios y ver aquello que está no integrado, que está ausente, que son los pueblos originarios. Acá tenemos un paisaje zapatista de Diego Rivera que justamente sintetiza su trabajo dentro del cubismo sintético en España con el monte, el fusil y el poncho zapatista revolucionario. Entonces, ¿cómo se puede hacer un cubismo sintético anclado, situado? Y las gráficas renovadas en la hoja de vanguardia estridentista y una portada de Maples Arce de Urbe que tiene que ver con esa indagación de una ciudad industrial y una ciudad moderna que a través de la geometría se piensa diferenciada. Bueno, la epopeya que van a llevar adelante los muralistas mexicanos se va a ver luego en otro PowerPoint, donde tenemos a un Diego Rivera en el Palacio de Bellas Artes con el hombre en una encrucijada frente al mundo, el hombre que tiene que manejar los medios de producción, la industria, las nuevas tecnologías, con una base en las especies agrícolas originarias, el maíz como el símbolo del originario, el sol y la luna también, como simbolizando las cosmogonías de los pueblos originarios, aztecas y mayas, y como vemos acá, dentro de todo el repertorio narrativo de la historia mexicana, es originario, los colonizadores, la etapa del porfiriato. A nuestra derecha tenemos la presencia de Lenin y lo que va a ser el movimiento organizado de los obreros que convierten al indígena en un ser organizado, obrero, que puede detectar y detentar la industria y la fuerza. Luego otros elementos de maquinarias vinculados justamente a la industrialización y también en la parte superior, como en frisos, trabaja él con ese registro, la militarización del ser humano, que es en el contexto también de las guerras mundiales. Orozco interpreta a su modo todos los procesos de violencia que se corresponden con la colonización de los europeos en América, con El hombre en llamas, esta serie que está con 57 frescos más en la cúpula, en este caso, del Hospicio Cabañas en Guadalajara, Jalisco. Hay un componente expresionista muy fuerte en su obra, que se corresponde también con la producción monumental de Siqueiros en un tríptico de La Nueva Democracia, un mural que finalmente se inaugura en 1944, donde en el 45 añade 2 tableros en el Palacio de Bellas Artes para las víctimas de la humanidad, no solamente situado en la región latinoamericana, en la revolución zapatista, en lo que significa la historia de muertes por las colonizaciones en el territorio mexicano, sino que también en el territorio americano, y, como si esto fuera poco, aquellos condenados por la Guerra Civil Española, por el fascismo imperante en Europa, que tiene sus rebrotes en América Latina. Además, Siqueiros va a tener un componente plástico novedoso que después se va a analizar. Bueno, también en esa simultaneidad de modernidades de Toruti con su dinámica del viento, un grafito con un lápiz con una impronta abstracto futurista muy fuerte que se va a vincular luego a su producción cubo futurista, como se va a llamar, o el autodenominada
un clásico en la vanguardia con el lápiz del pintor que está dentro de la colección del Museo Provincial de Bellas Artes y Pensionera. En ese contexto, Pettoruti es absorbido por la vanguardia martinfierrista porteña con la revista Martín Fierro, donde ellos, si bien se declaran cosmopolitas y se tientan por la estética del futurismo italiano, encuentran y tienen una fe en las tradiciones locales, regionales, pero sin la asimilación de ciertos estereotipos, o más bien la importancia del aporte intelectual de América, tijereteando, cortando el cordón umbilical, es decir, renegando de una tradición inmediata, que esto es la figuración post-impresionista o académica, o en términos literarios, la herencia de Lugones, sino que poder transitar lo europeo y lo latinoamericano sin problemas, sin prejuicios. En ese contexto van a surgir algunas artistas dentro de la modernidad y la vanguardia, como vamos a ver en otro PowerPoint, y acá simplemente un ejemplo de Nora Borges, una pintura denominada Vieja Quinta, donde hay algo de metafísico también en su producción. Figari, fuera de todo molde, autodidacta y además recomponiendo una tradición colonial perdida, la negritud, lo afroamericano, que prácticamente no está presente en las décadas del 20 y del 30, y que a través de su pintura muy suelta lo va a recomponer con los candombres. Subsolar, otra figura enigmática y singular que hace un sincretismo de múltiples lenguajes, y en su producción de la década del 20 va a hacer aparecer también figuras como chamanes, incorporando texto que luego se va a convertir en el neocriollo. Los artistas del pueblo, así llamados por el grupo literario de Boedo, van a ser fundamentalmente grabadores, pintores y escultores, que también se dedican a la escenografía y el teatro, como Abraham Vigo, y que ilustran algunas publicaciones de izquierda, socialistas y anarquistas, como de la editorial Claridad, la revista Vanguardia, y van a utilizar el grabado para ilustrar novelas y cuentos de alcance popular, en este caso La historia del arrabal de Manuel Gálvez, ilustrado por Adolfo Belloc. En xilografía muestra el mundo de los suburbios, se aproxima al expresionismo alemán, pero con esta idiosincrasia de el Gran Buenos Aires, de las capas inmigratorias, del tango como un nuevo género abrazado por toda la sociedad, por toda la cultura popular en ese contexto. Tarsila de Amaral representa la pintura del movimiento antropofágico. Aquí vemos el manifiesto antropófago que realizan Oswald y Mario de Andrades, donde se habla de este principio de tupí or no tupí, de cómo se traslada este canibalismo de alguna manera a las artes, lo cual la estética no es solamente eurocéntrica o plenamente regional, sino que se puede tomar, los artistas de la antropofagia toman las formas, toman estilemas y los adaptan a una cultura en tensión. Bueno, el carnaval en Madureira un poco toma estos aspectos de la negritud, de la exuberancia, como también de la torre, vinculado a la Torre Eiffel, a las torres de divertimento, con un cambio sustancial, como a su manera el indigenismo de la revista Mauta provoca una tensión entre la recuperación y la valorización
de los pueblos originarios en clave o en conjunción con una teoría marxista. En términos plásticos, en términos visuales, hay una economía de recursos, se apela a la geometrización de las formas, como se ve en la planta gráfica de Amauta y en el grabado de Saboga, y sobre todo en el grabado. Bueno, Antonio Berni, que después lo vamos a ver en clave de arte político, básicamente acá con sus pinturas de los comienzos de los años 30 vinculados a lo metafísico, a la pintura metafísica y surrealista, donde estos objetos están como en una pesadilla, como en un sueño, flotando en la pampa rosarina, en este caso en la pampa santafesina. La muerte acecha en cada esquina y se asemeja también al clima del tango, al clima de los versos de Evaristo Carriego y de Borges, a su manera. Desocupados marca ese punto de inflexión en la crisis mundial y en la crisis local, por lo cual Berni decide, digamos, dar una bofetada y plantarse dentro de una propuesta realista que va a estar alimentada también por Spilimbergo y por lo que va a ser el contacto con Siqueiros en el 33. Justo el 30, la década del 30, marcan esos retornos al orden a nivel de la plástica y de la estética europea en lo local. El orden no tiene que ver con el conservadurismo, sino con una necesidad de figuración para testimoniar, para denunciar, para hacer un acto político, y lo indigenista se convierte en un movimiento que puede sintetizar las abstracciones y las figuraciones en pos de reivindicar justamente a los grupos originarios. Y así está este mestizo monumental de Cándido Portinari. Las tragedias, la muerte, los conflictos, tanto de la guerra mundial como de la guerra civil española, como la de la Gran Depresión económica, se ve en la pintura metafísica de esa etapa de Raquel Forner, esta obra Civilización, una civilización que cae por la barbarie del mundo. Ella no se define como surreal, sino que se va a definir como una figurativa, como una realista. Después vamos a atender a esas figuraciones. En el contexto de los 30, también Joaquín Torres García vuelve de Europa, de participar de arte concreto, del círculo Círculo y Cuadrado, y funda su Escuela del Sur o Taller del Sur y crea el universalismo constructivo, que es la fusión de la abstracción geométrica europea con la abstracción geométrica originaria, incaica. Él dice: he dicho Escuela del Sur porque en realidad nuestro norte es el sur. No debe haber norte para nosotros, sino por oposición a nuestro sur. Por eso ahora ponemos el mapa al revés, como vemos aquí la imagen, ¿no? Y entonces ya tenemos justa idea de nuestra posición, y no como quieren en el resto del mundo. La punta de América, desde ahora prolongándose, señala insistentemente el sur, nuestro norte. Es decir, hay un giro de colonial, hay un posicionamiento geopolítico-estético del arte, de pensarse desde aquí. En ese giro aparece el ciclo de lo latinoamericano regional, aparece la comprensión de lo nacional a través de circunscribirlo a la región y ponderarlo como una alternativa a los siglos de colonialidad. Pero sin negar, digamos, estos aportes europeos, sino transformándolos. Digamos, hay un vínculo con la antropofagia. Y aquí vemos el barco como un disparador de también la vanguardia rioplatense, de la estética rioplatense, de la cultura rioplatense, que tiene que ver con las migraciones. Acá parte de lo que va a ser su producción gráfica y la edición de revistas y libros, Círculo y Cuadrado, que tiene en una primera etapa 8 números, donde introduce toda una serie de discusiones acerca de la abstracción y acerca del concepto de lo nacional y lo regional, con artistas latinoamericanos.
y con protagonistas de la Escuela del Sur. Y además escribe varios libros que los ilustra y los diseña, y en este caso La tradición del hombre abstracto, la doctrina constructivista, donde vemos una proliferación de signos y símbolos que él va codificando a su manera, como en un cruce, digamos, o en una relación con el lenguaje de subsolar. En Cuba tenemos un proceso similar de artistas que, dialogan con las vanguardias europeas, pero resuelven de una manera regional su producción entre la abstracción y la figuración, o haciendo una síntesis entre ambos planos, como va a ser la obra de Amalia Peláez, que vemos que además en la pintura transcribe parte de lo que tiene que ver con la orfebrería y el tejido y el bordado, y la obra indigenista de Víctor Manuel García, como también la obra surrealista o múltiple vanguardia, pero que básicamente se puede leer en clave surrealista, de Wilfredo Lam, que también lo vamos a abordar en otro material. Y para cerrar este paneo, esta introducción al bloque 4, con las diferentes posibilidades que tienen de manifestarse estas tensiones entre la vanguardia y la identidad, entre las modernidades simultáneas y los regionalismos, a través de una indagación de los materiales, de una indagación de las ideologías, de los imaginarios, como de las claves estéticas europeas y de las claves estéticas americanas vistas desde América. Tenemos lo que los autores en general denominan como primera vanguardia en términos europeizantes en el Río de la Plata, que va a ser el movimiento de arte concreto invención, que de ahí se desprende el grupo de arte concreto invención propiamente dicho, con Tomás Maldonado, y lo que va a ser el grupo Madí local, digamos, con Julia Kosic, ya que vemos su escultura Roshi de 1944, el Madí internacional, que se va a ver también con Arden King, y el grupo perceptista con Raúl Loza. Bueno, esto también lo vamos a abordar en otro videíto, pero acá simplemente mencionar que esta obra fue adquirida en la colección del Malva, forma parte de la colección del Malva, ustedes pueden ampliar ahí la información, y es la primera escultura articulada que puede, cinética, podríamos decir, que se puede transformar su espacialidad a partir de la manipulación del espectador. Entonces aquí también Kosic es un pionero en el ámbito local de investigaciones visuales y espaciales que en forma simultánea fueron desarrollando algunos constructivistas rusos, que después derivan lo que va a ser el arte cinético. Bueno, acá tenemos a Kosic, un pionero del cinetismo, que se vincula también a esta idea de la manipulación del espectador, que con los juguetes de Torres García, estos juguetes en madera que mencionamos también en la síntesis del bloque 3, ustedes pueden encontrar, o en uno de los textos, en uno de los videos del bloque 3, que se vincula a la abstracción geométrica, al grupo Bauhaus y a lo que van a ser los juguetes articulables en madera, que en el caso de Torres García lo hacía por una necesidad económica, pero que resultaron piezas estético-creativas totalmente novedosas, y en ese caso se emparentan con el Roshi de Kosic. Bueno, finalizamos con esta diapositiva entonces. Hasta luego.